Sean todos bienvenidos a esta anticlase de método científico 5am Biología, aunque esta es aplicable para todas las ciencias en realidad, porque esto es transversal a todo el plan común, si así se le puede decir. Lo que nosotros ahora vamos a ver es el método científico y tenemos que empezar por definir que recuerden que estas son mini anticlases que no duran más de 10 minutos, así que vamos a intentar resumirlo todo en este poco tiempo que tenemos. Este es un proceso por el cual se establece la veracidad de una hipótesis. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a que es un análisis completo que tiene mucha rigurosidad, con el que nosotros vamos a establecer si un planteamiento es cierto o es falso. Aquí nos dicen que tenemos que contiene aspectos críticos y un análisis detallado de todo lo que ha de ser estudiado. Este método tiene pasos y es la base del pensamiento científico. Estos pasos son, primero, la observación, segundo, el planteamiento del problema, la hipótesis, la experimentación, el análisis, la conclusión y la publicación. Se pueden encontrar en algunos otros autores o en algunos preuniversitarios en el que le aparezcan menos pasos, pero esta es como la versión más completa y con la que vamos a trabajar nosotros, porque ustedes saben que el DEMRE de repente saca cosas de la manga que nos terminan sorprendiendo a todos. Observación. La observación es un proceso que está basado en curiosidad y atención. Se da cuando el científico ve un fenómeno, que esa es la base de la observación, ver algo. Pero no basta con ver, sino que también se tiene que aplicar la curiosidad y la atención sobre dicho fenómeno. De ahí viene nuestra frase con la que vamos a memorizar, que es nuestro recurso mnemotécnico, que es ver más que solo mirar. El investigador lo que va a hacer es divisar un fenómeno y a ese fenómeno va a ser su foco de atención. Luego tenemos el planteamiento del problema. El planteamiento del problema es una parte que está demasiado reglamentada y que tiene una aplicación en tesis e investigaciones científicas, que eso ya es más para los cursos de grado que para la prueba de selección. Pero vamos a tener nuestros recursos mnemotécnicos que van a ser obviando esta reglamentación, que no necesitamos conocerla de momento, que son la búsqueda exacta de la pregunta a responder y afinar o delimitar la pregunta. El planteamiento del problema se basa en hacerse una serie de dudas y de esa serie de dudas realizar una investigación inicial, una indagación, la búsqueda de precedentes, bibliografía, experiencias de otros investigadores para poder delimitar qué es lo que nos vamos a preguntar. Así que una vez hallada la información, podemos delimitar el problema. Luego tenemos la hipótesis. Por favor, no confundir la hipótesis con la teoría. ¿Por qué? Porque la hipótesis nace del planteamiento del problema y viene a ser una posible respuesta a la pregunta formulada en el paso anterior. La teoría es otra cosa que es más grande que la hipótesis. ¿Por qué? Porque la hipótesis no está comprobada, en cambio la teoría sí, y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Esta es siempre tentativa y tiene que ser una aseveración, jamás es una pregunta. Y se basa en el podría ser lo siguiente o podría ser esto. Luego tenemos la experimentación. La experimentación es una comprobación o refutación de la hipótesis planteada. ¿En qué se basa esto? Se basa en la observación del fenómeno aplicando variaciones al mismo. O sea, básicamente lo que nosotros hacemos es tomar nuestro fenómeno y someterlo a diferentes tipos de variables. Y en estas variables vamos a ver qué es lo que sucede y si la hipótesis que nosotros nos planteamos es cierta o es falsa. El recurso mnemotécnico que tenemos nosotros para la experimentación es variar y observar, corroborar o refutar. Se basa en eso. Esta variable o este conjunto de variables lo tenemos que tomar como algo que puede asumir valores, es decir, que lo podemos cuantificar y lo vamos a definir ahora en esta parte. Tenemos variables dependientes e independientes, que yo creo que esto ya lo debieron haber visto en matemática, y también variables controladas. La variable independiente, como su nombre lo dice, no depende de otra variable. También se le llama manipulada porque cuando nosotros manipulemos esta variable vamos a hacer que varíe la dependiente. La dependiente está conectada sí o sí a la independiente y varía si varía la anterior.
También se le llama variable de respuesta. Y la variable controlada son variables que en realidad no interesan para el estudio, no las tomamos como algo que podamos tener en cuenta para el estudio, pero debe mantenerse constante. Les vamos a poner un ejemplo como los objetos en caída libre. Nosotros sabemos que los objetos en caída libre caen a la misma velocidad si y solo si la variable controlada del roce es nulo, o sea, si están cayendo en el vacío. Si no hay roce, van a caer a la misma velocidad. Análisis. El análisis es la examinación del experimento, es la búsqueda de la comprensión del mismo. Se le puede tomar como otra investigación similar a la del planteamiento del problema, en el cual lo que nosotros vamos a hacer es tomar toda la información que recuperamos del experimento y decir, ah, sí, tienen razón, hay más de estas cosas que nosotros comprobamos en otros experimentos. Buscamos más bibliografía, más experiencias y muchos más antecedentes. Luego la conclusión es la sentencia del juicio. Aquí es donde el experimentador o el investigador dice, esto es cierto, esto es falso. Es el punto de la investigación en la que se realiza el juicio determinante, donde se refuta o se demuestra la hipótesis planteada. Y luego tenemos por último la publicación. La publicación es una etapa más burocrática. Hay mucho de papeleo en esta parte, porque aquí es donde el investigador manda su experimento a las diferentes revistas científicas o publicaciones que se hacen en universidades, por ejemplo. Hay que recordar que el experimento debe ser replicable para todo investigador en cualquier parte del mundo, por lo que esta parte de la publicación tiene que ser detallado, muy detallado. Se recopila todo lo que se hizo en el experimento desde el primer paso y se usa como una serie de instrucciones para los demás investigadores que lo quieran replicar. Así que esta parte tiene que ser minuciosa. Es compartir el conocimiento para que otros investigadores puedan replicarlo. Ahora en esta parte vamos a ver los conceptos clave que nacen del método científico, como lo son la teoría. La teoría solo aparece una vez que la hipótesis se ha comprobado. Se le podría llamar como una metamorfosis de la hipótesis. Es una comprobación del planteamiento, como aparece en nuestro recurso mnemotécnico. Se le puede llamar una comprobación de la hipótesis planteada una vez que ésta ya fue sometida al método científico. O sea, esta aparece después de la conclusión. Principio científico. Un principio científico se aplica para las teorías que ya han sido comprobadas una gran cantidad de veces y en diferentes experimentos. Es decir, esto aparece después de la publicación. Una vez que se envió la publicación y varios investigadores ya tomaron los resultados y los pudieron replicar en diferentes tipos de experimentos, se puede tomar lo que ya fue confirmado por primera vez y volver a confirmarlo. Por eso nuestro recurso aquí es lo que se sabe confirmado. Y luego tenemos la ley. La ley se aplica a principios que se consideran de importancia elemental. No se le puede tomar como una metamorfosis de nada. Recordar esto, la ley no es una parte o una segunda etapa de una teoría. La ley está afuera de todo esto. ¿Por qué? Porque la ley es un concepto que es clave para entender diferentes cosas de la ciencia, como por ejemplo la ley de gravitación. La ley de gravitación universal nos dice que todos cuerpos con masa se atraen. ¿Por qué? Y esta cosa no es refutable. No es algo que nosotros podamos decir, esto si yo hago otro experimento puede que lo refute. Bueno, igual podría pasar, pero con todo el conocimiento científico que tenemos ahora no lo hemos podido refutar. Y eso es lo que hace una ley. Y les dejo esta frase romana que dice: lo que está escrito es ley. ¿A qué me quiero referir con lo que está escrito en ley? A que un conocimiento básico o un conocimiento que sienta base es una ley. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que esta anticlase
les haya servido de algo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, van a quedar en la descripción, y pueden seguirse uniendo al grupo 5M 2021. Vamos a estar subiendo más videos, haciendo anticlases por Zoom ya de más de 1 hora, y también vamos a hacer ensayos de los diferentes tipos de materias que entran dentro de la prueba de selección. Muchas gracias por haber visto este video y hasta la próxima, gente.